Perímetro y área correspondiente a la clase de Matemática General. Como introducción tenemos los objetivos a alcanzar. Definir el perímetro y área de figuras geométricas, calcular el área y perímetro de triángulos. Contenidos conceptuales, perímetro y área. En esta ocasión nos vamos a centrar únicamente en el perímetro y área de figuras triangulares. Pero bien, vamos a analizar la definición general de perímetro. Esta palabra proviene del lenguaje griego y significa la medida de alrededor de una figura. En geometría, calcular el perímetro de una figura plana implica sumar las longitudes de cada uno de los lados de una figura. En el caso de un triángulo, como tiene 3 lados, sumamos la medida de los 3 lados. De un cuadrilátero sumamos las medidas de los 4 lados. De un pentágono la de los 5 y así sucesivamente. En el caso del área, es la reunión de los puntos de una figura plana y lo de su interior, es decir, es la región o el espacio que ocupa dicha figura. Fíjense que el área es región y espacio que ocupa una figura y el perímetro es la orilla o el contorno, en otras palabras más simples, más entendibles. Y aquí tenemos una figura triangular donde el perímetro va a ser este segmento o la medida de este segmento AB, la medida de este segmento BC y la medida de este segmento AC. Y en cuanto al área va a ser todo este espacio que completa o que está rellena la figura. Esto es el área y el perímetro es la suma de estos lados. El contorno, la orilla, en otras palabras más sencillas. El perímetro y área para un triángulo. Si tenemos un triángulo cualquiera y sus lados miden A, B y C, entonces podemos decir de que el perímetro va a ser igual a la suma de precisamente esos lados, A, B y C. Veamos el área. Si tenemos que esa figura triangular tiene base B y una altura h, entonces su área va a ser igual a base por altura entre 2, donde B es base y h es altura. H generalmente se utiliza esta letra por su palabra en inglés. Y aquí tenemos una figura. Tenemos el perímetro sería la suma de este lado C más este lado A más este lado B, o en orden A, B y C sumados. Y el área sería todo este espacio que en base a la fórmula sería A por altura. Vamos a ver un ejemplo número 1. Calcule el perímetro y área de la siguiente figura. Aquí tenemos este triángulo, tenemos los lados y tenemos la altura. Veamos en este caso los datos. El primer dato sería que un lado mide 5, el otro lado mide también 5 y el otro lado mide 6, es decir, la base. La suma de estas tres nos va a generar el perímetro. El orden de A, B y C, en este caso de los lados, no altera. Pude haber colocado el A igual a 6 y los otros restantes 5 y 5, pero no iba a interferir en la respuesta. Y recordemos que nos da una altura de 4. Solución tenemos, recordemos la fórmula del perímetro, A más B más C sería 5 más 5 más 6. La suma de estos lados. Sumando esto nos daría 16 unidades. Aquí le agregué la U para simbolizar de que tienen que tener una unidad cualquiera, medida de lineal, centímetros, metros, pies, etcétera, kilómetros. Y el área pues es la base por la altura entre 2. La base es 6, la altura es 4 y dividimos entre 2. 6 por 4, 24, entre 2 es 12 unidades cuadradas. Por lo tanto, tenemos que el perímetro del triángulo es de 16 unidades, mientras que su área es de 12 unidades cuadradas. Y aquí tenemos un segundo ejemplo, ya con unidades. Aquí están las unidades de centímetros. Calcula el perímetro y área del siguiente triángulo isósceles. Veamos que nos dicen que es un triángulo isósceles. Por ende, sobreentendemos de que va a tener la medida de dos lados iguales. Y precisamente solo nos dan dos medidas. Fíjense bien, 43.17 y 10 centímetros. Entonces este segundo evidentemente va a ser igual a esta medida. A va a ser igual a 43.17, B va a ser igual a 43.17, que es el otro lado, y C va a ser igual a 10 centímetros. Entonces podemos observar que tenemos los tres lados y la altura de 42 centímetros. La solución es, perímetro va a ser igual a A más B más C, sumamos los tres lados, nos va a dar 43 más 43 son 86
4.34 más 10 sería 96.34. Ahí tenemos la medida del perímetro. Mientras que el área es la base por la altura. La base la tenemos que es 10 y la altura es 42. Multiplicamos estos dos valores, nos va a dar 420, lo dividimos entre 2, nos va a dar 210 el área. Por lo tanto, generamos una respuesta. El perímetro del triángulo es 96.34 centímetros, mientras que su área es de 210 centímetros cuadrados. Recuerden que aquí tenemos centímetros por centímetro, entonces al multiplicar estas unidades nos va a generar centímetros cuadrados. O bien, toda área siempre nos va a generar unidades cuadradas. Muy utilizable cuando tenemos que calcular el área de un predio o de un solar en forma de triángulo. Muy bien, veamos un ejemplo de aplicación, hablando ya de eso. Ejemplo número 3. Un rótulo de forma triangular tiene una altura de 2.5 metros y una base de 4.2 metros y se desea pintar. Si el metro cuadrado de pintura tiene un costo de 124 lempiras, ¿cuál es el costo de la pintura que se requiere para pintar el rótulo? Muy bien, algo muy importante que tenemos que hacer en estos problemas de aplicación, lo primerito que tenemos que hacer es sacar los datos. Nos dicen que la base de ese rótulo es 2.5 metros y tiene una altura de 4.2, creo que es al revés. Base es igual a 4.2 y una altura de 2.5. Bueno, ahí solamente permutamos. En la pintura dice que es 124 lempiras por metros al cuadrado. Entonces tenemos que el área, perdón, va a ser base por altura. Base es 4.2 por 2.5 entre 2. Haciendo esta operación, lo pueden hacer en la calculadora, nos va a dar 5.25 metros al cuadrado. Ese es el área de ese rótulo. 5.25 metros al cuadrado. Pero aparte de eso, nos están pidiendo el costo de la pintura. Bueno, de hecho esa es la pregunta. El costo, entonces tenemos, esta es el área y lo multiplicamos por el costo, es decir, por la unidad de metros cuadrados, que va a ser 124 igual a 651 lempiras. Entonces tenemos que el área, bueno, que en realidad no nos pedían el área, 5.25 metros al cuadrado, y el costo de pintarlo será de 651 lempiras. Listo, ahí tenemos. Este tipo de problemas también lo podemos aplicar para el área de terrenos, como les he mencionado anteriormente. Bueno, como conclusiones tenemos los objetivos que alcanzamos, definimos el perímetro y área de figuras geométricas, porque el perímetro lo generalizamos para las demás figuras, no solamente para un triángulo. Calcular el área y perímetro de triángulos. Como contenidos conceptuales, perímetro y área. Y las autorías, pues mi nombre es Franklin Fuon y mi correo electrónico frank13fuon@gmail.com. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.